Bueno, y ahora después de que salen los hermanos de la ofrenda, van a salir todos los niños de la iglesia infantil, sin correr, no corran, no corran, no corran. Los maestros, los hermanos de cuna, las hermanas de cuna, todos a la iglesia infantil. Y usted que se queda aquí conmigo, vaya al libro de Juan 1:40. Juan 1:40. Juan 1:40. Juan 1:40. Ok, hoy vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. Vaya a Juan 1:40. Juan 1:40. Cuando lo tenga, deme un amén. Ok, Juan 1:40 es exactamente el momento en que el Señor Jesús se encuentra con Andrés y lo llama. Y algo interesante es de que Andrés quiere decir varonil. Imagínese usted. Yo no sé cuántos Andréses habrán aquí, pero espero que hayan muchos varones, ¿verdad? Y ser un varón es un título, es algo bien importante. Y algo que yo le quiero decir de que ese nombre en mi vida es bien importante porque yo de los dos abuelos solo conocía uno y era mi papá Andrés. Y yo lo admiré porque fue un hombre, en lo que yo lo conocía a él, fue un hombre de palabra, un hombre que no le gustaba molestar. Él aceptó a Jesús como su salvador personal al final de sus días, lastimosamente, pero sin ser un cristiano devoto, como yo diría que hay otros. Él fue un hombre que le hizo honor al nombre que tenía. Era un varón, era un hombre de palabra, no le gustaban los créditos. Él no compraba nada hasta que tenía ahorrado todo el dinero que necesitaba. Si él quería algo, él hasta que tenía el dinero ahorrado, entonces él iba y compraba. Él llegó a tener 11 camiones con los que transportaba plátano. Le decimos nosotros a lo que le llaman en México el banano macho, le dicen, ¿verdad? O plátano macho. No, plátano macho le dicen, ¿verdad? Al grande, entonces al que se fríe. Pues resulta de que él era el que proveía plátano para los mercados del centro de San Salvador, y me gustaba eso, por eso que, y muy trabajador. Él quedó paralizado, él murió de una enfermedad que no se pudo diagnosticar, y él murió paralizado totalmente. Lo único que movía al final de sus días eran los ojos, nada más. Pero fue un hombre que no renegó, siempre dio un gran ejemplo de un gran trabajador, un hombre tenaz, un hombre que no le gustaba andar pidiendo favores. Era bastante orgulloso en ese sentido, pero era un gran trabajador, era muy fuerte para trabajar. Y Andrés, del que vamos a hablar ahora, es de un apóstol. Este Andrés tenía un nombre también, pues como muy precioso, varonil. Y a diferencia de su hermano mayor, que era Simón, que después se llamó Pedro, que era loco. Simón era, algunas veces era prepotente, era un hombre sin frenos y era muy impulsivo, y muchas veces caía y rayaba de arrogante, y prácticamente era el líder del grupo, de los 3 grupos que estuvimos hablando hace 8 días. Pedro era el líder del grupo, y dentro de ese grupo de 4, donde estaban Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, también estaba Andrés. Pero la personalidad de Andrés era bien diferente, era bien opuesta a la de Pedro. A Pedro siempre se le ve metiendo la pata cuando hablaba normalmente. En cambio, Andrés, en la Biblia 12 veces se mencionó el grupo de los apóstoles, y de las 12 veces solo apareció 9 veces. Y algo interesante con relación a Andrés, que era de poco hablar, pero cuando hablaba siempre habló muy atinadamente.
nunca fue regañado, nunca recibió una exhortación de parte de personal directa del Señor Jesús hacia él. Las exhortaciones que él recibió fue cuando el Señor exhortaba al grupo, hombres de poca fe, entonces iba incluido él. Pero normalmente cuando salía a luz la relación entre Andrés y el Señor Jesús, normalmente él era siempre una persona bien aplomada, bien atinada, una persona que lo que decía lo decía con sabiduría, hablaba con mucha inteligencia, y prácticamente siempre se conformó a vivir a la sombra de su hermano mayor, de Pedro. Y era un hombre que no le importaba vivir en un segundo plano. Prácticamente era un hombre muy poco notado, era poco notable, no al igual que Pedro, ¿verdad? Pedro siempre quería ser el precursor, Pedro quería estar adelante, Pedro quería ser la estrella del momento, ¿verdad? Y en cambio Andrés no tenía ningún problema con eso. Aceptaba su posición y aceptaba que vivía bajo ese segundo plano, podemos llamarle, pero con todo tenía una personalidad, podríamos decir, un poquito nublada, un poquito gris comparada con la de Pedro. Tuvo una posición muy interesante y muy importante y muy clave en el evangelio que Cristo vino a predicar. Y vamos a ver algo como todo inicia y cómo comienza, y prácticamente vamos a conocer la marca de cómo llevó a cabo él todo su ministerio. Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. Juan 1:40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Algo interesante con relación ya en este versículo vemos nosotros la posición secundaria en la que tenía que vivir siempre Andrés. Normalmente se dice que Andrés fue notado en la Biblia y fue famoso por ser hermano de Pedro. Casi siempre todos los versículos que hablan de Andrés termina diciendo: Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés, hermano de Simón Pedro. Se puede decir de que Andrés debía su fama a su hermano Simón Pedro. Y se podría decir de que Andrés era nada sin Simón Pedro. Pero algo interesante, que es el primero que llama el Señor Jesús. Es el primero que llama. Y es interesante ver que muchas veces Dios hace llamados y hace diferentes llamados a cada uno de nosotros. Una de las grandes cualidades de Andrés es que él reconoció cuál era su llamado, luego reconoció cuál era su ministerio y luego entendió qué era lo que tenía que hacer al pie de la letra, y no le interesaba lo que el otro estaba haciendo. Él no quería hacer lo que el otro estaba haciendo, él quería hacer lo que le tocaba hacer. Prácticamente Pedro tenía la personalidad de un hombre rudo. Pedro era el individuo, el tipo de aquellos que me imagino yo que si hay que hacer algo, él rápido se remangaba las mangas, ¿verdad? Se agarraba la sotana y se la metía aquí en el cinto y decía: bueno, vamos a ver qué es lo que se va a hacer. Andrés no. Andrés se quedaba atrás, observaba qué era lo que iba a pasar, no omitía su persona al trabajo que tenía que hacer, no estaba ausente de donde Dios lo quería tener y de donde Dios lo quería ver. El hecho de que él haya tenido una personalidad más apagada que la de Pedro no quiere decir de que no tuvo pasión por Pedro y no vivió de manera apasionada su ministerio a la par del Señor Jesús. Pero tenía una personalidad diferente. ¿Por qué es importante entender la personalidad de cada uno de los apóstoles? Porque muchas veces nosotros estamos confundidos y estamos quemando pólvora y estamos
perdiendo oportunidades y perdiendo tiempo, porque creemos que para servirle a Dios hay que tener unas características bien definidas del 1 al 10 o como de la A a la Z. Y esa es una gran equivocación. ¿Por qué razón? Porque el Señor, cuando lo hizo a usted, lo hizo como un individuo. Dice amén, hermano. Y lo importante es que cuando yo entiendo que soy un individuo, que soy una persona diferente, yo entiendo también que voy a hacer las cosas. ¿Qué hubo? ¡Hey! Ciérreme esa puerta, por favor. Entonces, algo importante es que la personalidad de cada uno de nosotros obedece a la inteligencia y al deseo que Dios tuvo de hacerlo a usted. Y usted, para servirle a Dios, no tiene que parecerse a alguien más. Usted, para parecerse a Dios, no tiene que ser como alguien más. Usted, como usted es, como usted habla, exactamente como Dios lo hizo, es exactamente la persona clave para llevar a cabo la voluntad de Dios. Dice amén, iglesia. Pero nosotros muchas veces perdemos oportunidades y perdemos ministerios y perdemos chance de servirle a Dios. ¿Por qué razón? Porque pretendemos parecernos a alguien para empezarle a servir a Dios, y estamos bien equivocados. Si Andrés hubiera sido una persona que hubiera pensado exactamente, tengo que ser como Pedro para servirle al Señor, nunca le hubiera servido. Nunca le hubiera servido. Hubiera perdido grandes oportunidades. Pero Andrés dijo, bueno, a mí no me importa, yo no quiero competir con la posición de mi hermano. No me siento tampoco sobajado ni me siento menos porque mi hermano brilla y yo no. Dios me hizo de esta manera, Dios me hizo con estas condiciones, Dios me hizo con estas cualidades, pues así le voy a servir yo a Dios. Y si el Señor me está llamando, yo voy a ir con Él. Algo interesante es de que el primer conocimiento que Andrés tuvo de quién era nuestro Señor Jesús fue a través de su discipulador. Él, antes de ser discípulo de Cristo, fue discípulo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dio instrucción de cómo reconocer a Jesús. Juan el Bautista tuvo siempre bien claro cuál era el momento en que él iba a comenzar y dónde terminaba su responsabilidad, dónde comenzaba su trabajo y dónde terminaba, para enseñarle a alguien como Andrés quién era Jesús. Fíjese qué interesante. Juan el Bautista fue un gran maestro. ¿Por qué razón? Porque pudo trabajar con dos personalidades diferentes. Y tanto a Pedro, que era bien efusivo, que era bien eléctrico, que era bien chispa y que siempre estaba ahí, él quería estar adelante, él quería estar recogiendo la ofrenda, él quería estar repicando las campanas, él quería estar dando la misa y él quería estar también bautizando, él quería estar haciendo todo. Pudo reconocer a Jesús cuando se le presentó, como también Andrés, siendo una persona más apagada, más tranquila, más en el anonimato, pudo reconocer también quién era Jesús. Y los dos fueron pieza clave y los dos fueron importantes para predicar el evangelio de Jesucristo. Así es que a mí me llama la atención qué es lo que marca de primas a primera la personalidad de Andrés. Y muchas veces hemos hablado hasta del evangelio de Andrés. Hay una serie de estrategias que se descubren a través del libro, a través de la Biblia, de cómo evangelizar. Muchos han diseñado métodos de evangelismo solamente basándose en el libro de Romanos. Otros han diseñado un evangelismo a través de todo lo que es el Nuevo Testamento, otros solo en el Antiguo Testamento. Y hay algunos grupos, algunas denominaciones que han diseñado una manera de evangelizar a través del evangelismo de Andrés. Hasta le han puesto así, evangelizando como el apóstol Andrés. Entonces, y es importante ver cómo él era una persona diferente, cómo él era una persona que realmente, con todo lo que él tenía, con todas sus características, y no vamos a decir que eran mejores o peores que las de Pedro o las de cualquier otro, sino que él con sus propias características le servía al Señor, pero había algo, deseo de servirle al Señor. Y es lo que muchas veces nos falta hoy a nosotros.
Y ponemos una serie de pretextos y ponemos una serie de obstáculos y nos inventamos un montón de cosas sencillamente para no servirle al Señor o para no obedecerle al Señor. Pues déjeme decirle que Andrés, con todo y todo, fue una personalidad bien interesante. Él fue el primero que fue llamado, dijimos, por nuestro Señor Jesucristo. Y luego llevó, fíjese lo primero que hace, él no se puso a predicar a las multitudes. Él hizo un trabajo que quisiéramos que todos los pastores de las iglesias quisiéramos tener, hombres como Andrés. Inmediatamente él conoció a Jesucristo, fue y agarró al que tenía más cerca de él, agarró a Simón Pedro y lo llevó y lo presentó con Jesucristo. Entonces vemos nosotros una personalidad activa, pero también no hacía la gran polvazón, no hacía el gran espaviento. Se manejaba de manera tranquila, pero hacía un trabajo muy precioso para el Señor. Este Andrés también, siendo hermano de Simón Pedro, ellos fueron oriundos de Bethsaida y vinieron a vivir a Capernaum. Se cree que en Capernaum fue donde conocieron a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, y tuvieron una compañía juntos de pesca, se hicieron socios. Eran discípulos de Juan el Bautista. Algo interesante con relación a eso, recordemos que Juan el Bautista era un hombre rudo, era un hombre devoto y era un hombre austero. ¿Qué quiero decir con austero? Que había aprendido a comer solo con langostas y miel. Entonces había educado de esa manera a sus discípulos. Por tanto, no se puede creer que Andrés estaba acostumbrado a la opulencia o al bien vivir, sino que él estaba acostumbrado a las limitaciones. Pero de un momento a otro, él tiene un encuentro con Jesucristo. Y él puede descubrir por las enseñanzas que le había dado su maestro Juan el Bautista, pudo descubrir que ahora tenía un mejor maestro delante de él y decidió seguirlo. Así también nosotros, muchas veces hemos descubierto cosas bonitas en el mundo, cosas que nos entretienen, cosas que nos gustan, pero hay algo mejor cuando conocemos a Jesucristo y tenemos que dejarlo todo por venir y buscar del Señor. Y con todo lo que usted tiene o con todo lo que usted no tiene, de acuerdo a como usted es, de acuerdo a como Dios lo ha hecho, de acuerdo a sus características y cualidades, usted es necesario para la obra de Dios. Y diga amén, hermano. Pero muchas veces nosotros decimos, tengo que pasar por una serie de clases en el seminario y a mí me gusta estudiar, a mí me gusta prepararme. Yo creo que una persona mientras mejor se prepara, mejor le sirve al Señor también. Pero yo lo que le quiero decir es que usted desde donde está, en ese punto donde usted está, no le estoy hablando de donde usted está físicamente, sino que le estoy hablando de donde usted está espiritualmente. Exactamente donde Dios lo tiene ahorita a usted, ahí usted puede servirle al Señor si usted lo quiere hacer. Y desde ahí donde usted está, usted puede empezar a hacer cambios para servirle al Señor. Quizás el primer cambio que usted tiene que hacer es un cambio de vocabulario. Quizás el primer cambio que usted tiene que hacer para empezarle a servir al Señor, antes de que Dios lo ponga frente a miles y miles de personas, es empezar a dominar ese mal carácter. Quizás lo primero que tiene que hacer es empezar a manejar mejor su relación conyugal, o la relación que tiene con sus hijos, o la relación que tiene con su jefe, o la relación que tiene con sus empleados. Quizás ahí donde usted está, los primeros cambios que tiene que hacer es cómo relacionarse con Dios, mejorar su tiempo de oración, mejorar su tiempo de leer la Biblia, mejorar su tiempo de devocional. Este miércoles recién pasado me reuní con un grupo de mi clase y les traje uno de los sermones que predicó el gran Charles Spurgeon allá en Inglaterra. Eso fue allá por los años 1850 y pico. Y el sermón duró 1:17. Y yo se lo leí todo, ¿verdad? Todo era leído, porque ellos cuando predicaban, todo lo decían leído. Y algo interesante, que yo esperaba que cuando yo levantara los ojos, todos iban a estar fondeados. Yo dije, todos van a estar dormidos. Ahorita que yo levante los ojos, ya había leído como unas 4 o 5 páginas, todos van a estar dormidos. Y levantéla, y no. Todos estaban, sí, con una gran cara de sueño. Estaban cansados, venían de trabajar todo el día. Yo lo entendía. Pero hasta unos hermanos dijeron, no, esto está precioso, está fascinante. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Lo que sucede es que mientras más usted, desde ese punto donde usted está, empieza a relacionarse más con Jesucristo, empieza a leer más su palabra,
Usted empieza a buscar de Dios a través de otros autores. Tal vez cae en sus manos la oración de Jabes, o de repente puede caer el mejor maestro de todos, o le cae un libro muy precioso que son los comentarios de Matthew Henry, o de repente le cae a usted la teología sistemática de Berkhoff, o le cae la de Schaeffer, o le cae, y usted le tiene miedo a los grandes libros, porque son unos semitones de este tamaño, ¿verdad? Y la letrita es así, tamaño número 8, ¿verdad? Y de por sí, ya después de los 50 estamos más cegatones que mandados a hacer. Pero hermano, de tanto usted empezar a leer ese tipo de material, usted va a empezar a emocionarse, a apasionarse, a entender más la forma en que estos grandes hombres pensaban. Eso es como cuando venimos nosotros de nuestros países. Cuando venimos de nuestros países, ¿qué era lo que nosotros desayunábamos? Óigame, yo no sé de ustedes, pero a mí me encantaba que mi desayuno era frijolitos fritos, pero bien machacaditos, ¿verdad? Bien hechos como Dios manda, pasado por licuador y todo, y bien frititos. En El Salvador le decimos a esos frijoles colochos, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de los frijoles colochos, hermano? Y usted, hermano Ramón, ¿se acuerda de los frijoles colochitos, verdad? Con aquel olor a cebolla, ¿verdad? Rico, ¿verdad? Un plátano bien madurito, pero de esos plátanos que se ponen bien negritos, bien aguaditos, ¿verdad? Y así, partiditos y bien pasados por aceite, ¿verdad? Bien fritos. 2 huevos bien estrellados. Aquí le llaman sunny side up, ¿verdad? Yo no puedo hablar inglés, pero eso me lo aprendí rápido porque lo tenía que comer, ¿ok? De sunny side up, vaya, ahí están los huevos. Con una salsita de tomate encima, con un chile rojo bien picante, esos que truenan cuando se muerden. A mí me encantaba el pan francés, que estuviera bien tiernito para que al final, después chuponearlo todo, ¿entiendes? Un buen vaso de leche, una taza de café y su respectivo pedazo de semita. ¿Qué hubo? Ahí, ¿cuál miseria? ¿Ah? Pero cuando vengo a los Estados Unidos, Dios santo, un día me invitan a mí a una reunión de pastores allá en Fresno. El hermano Juan Manuel Núñez me llevó para allá. Vamos a ir a desayunar. Y yo pensando, acabábamos de venir. Yo todavía estaba escurriendo así. Y resulta que y yo dije, a desayunar, dije yo, sandía, kiwi y naranja en la mañana. Y yo esperando el olor a cebolla, sandía, kiwi y naranja en la mañana. Unas tostadas de pan de caja le llamamos nosotros al pan. Ayúdeme, compadre. ¿El pan qué? Pan de barra, ajá, allá. Con margarina. Y que ese era un desayuno continental. Ah, no, dije yo. Me voy a morir de hambre, dije. ¿Verdad? Ok. ¿Qué sucede ahora? Sí me gusta el desayuno que yo les describí al principio, pero ahora ya no me gusta tan seguido. Porque yo he empezado a educar mi paladar y mi gusto de acuerdo al lugar donde yo vivo. Y de repente, una vez yo me recuerdo que mi suegra en la casa tenía unos sus famosos panes que vendían en Sam's Club, me recuerdo yo. Ahora los venden en Costco, ahí en Costco los compramos nosotros, que es un pan como con un caramelo, así que caramelizado, y en medio lleva un centro de queso. Y cuando, ¿qué es eso? Dije yo, ¿verdad? Si esperaba mi semita alta, amansaburro, mieluda, ¿verdad? Así, y yo veía que Luis y todos comiendo con unas grandes ganas, y yo así, ¿verdad? Bien raro viendo, ¿y esto que están comiendo? Decía yo. Hoy yo voy al Costco, busco las cosas esas, busco que sea la más grande y yo mismo la llevo para la casa.
Y ¿sabe qué me encanta? Estarme echando un buen partido de fútbol, principalmente cuando el Barcelona le está ganando al Real Madrid, y no como hoy me tocó, que le tocó con un buen vasote de leche y unos 2 panes de eso para mantener el colesterol bajo, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué le doy esta gran explicación? Porque, hermano, todo se trata en modificar los hábitos y las costumbres. Lo mismo es el conocimiento del Señor. Usted quiere saber más de Dios, va a tener que modificar algunas cosas, hermano. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros viendo televisión? La gran mayoría, si no todos, yo creo que pasamos más de 2 horas viendo televisión cada día. Y no nos sentamos, y cuando estamos viendo una novela y no tenemos el sistema DVR que le podemos poner pausa, a la hora de los anuncios, salimos corriendo. Porque tenemos que estar. ¿Me entiendes? Una gran carrera. Porque no nos queremos perder ni un poquito. Bueno, hermano, usted va a tener que empezar a poner, ya me acalambré todo de la gran carrera que di. Usted va a tener que poner en una balanza su prioridad. Usted quiere que Dios lo use, porque eso le pasó a Andrés. Andrés dijo, yo quiero que Dios me use más. Yo sé que estaba aprendiendo cosas importantes con Juan el Bautista, pero ahora quiero aprender algo mejor. ¿Qué fue lo que pasó el primer día cuando el Señor, porque el Señor Jesús llama a Andrés? Después de que lo llamó a Andrés, fue y trajo a Simón Pedro, ¿verdad? Pero después se dejan de ver como unos 3, 4, 5 o 6 meses. Y después aparece el Señor Jesús por allí, por el lago, y los ve a ellos remendando las redes. Y los llamó y les dijo, los haré pescadores de hombres. Entonces ellos cambian un discipulado por algo mejor y por algo permanente a tiempo completo. Y ellos tuvieron que hacer cambio de hábitos. Tuvieron que dejar, por ejemplo, la manera en que les enseñaba Juan el Bautista, y ahora iban a tener que aprender cómo les enseñaba Jesús. ¿Y cuál fue la primera lección que les da? Después de que le dice que les va a hacer pescadores de hombres, se los lleva a la casa y les dice, ahora ustedes van a dormir conmigo. ¿Quiénes fueron los que durmieron esta noche con Jesús? Fueron Andrés y Juan. No como dicen muchos que fue Pedro. Porque Pedro llegó después y se une también con Jacobo, los hijos de Zebedeo. Pero algo interesante, hermanos, es que nosotros vamos a, si usted quiere estar más cerca de Dios, y si usted quiere serle más útil a Dios, y si usted quiere servirle mejor a Dios, usted va a tener que hacer cambios en sus hábitos, en sus costumbres. Tal vez usted ve demasiada televisión, pues va a tener que dejar la televisión un poco y va a tener que empezar a leer más la Biblia. Y va a tener que buscar buenos libros. Y va a tener que empezar a inspeccionar un poco más los diccionarios. ¿Y usted por qué? Porque usted quiere servirle a Dios. ¿Qué tal si Dios lo que quiere es sacarlo de ese taller? Sacarlo de esa oficina. Sacarlo de ese negocio. Sacarlo de esas ventas que usted está haciendo. Y lo que quiere es ponerlo como un pastor, ponerlo como un predicador, ponerlo como alguien que Dios quiere usar para alcanzar a California para Cristo. ¿Qué tal si lo que Dios quiere es sacarlo aún de California y ponerlo en otro lugar para que vaya a predicar a Jesucristo? Pero si usted no está preparado, si usted no está listo, si usted no está dispuesto a pagar el precio, ¿cómo entonces Dios lo va a usar? Algo importante es que Andrés se dejó usar por nuestro Señor Jesucristo y estaba siempre dispuesto. Él estaba siempre con los ojos abiertos donde el Espíritu Santo estuviera trabajando. Fíjese qué interesante. Algo importante que pasó con todo esto es que después de que llevó a Pedro, un día, el Señor Jesús quería estar solo con ellos. Pero cuando la multitud se daba cuenta que Jesús estaba en un lugar, llegaban. Y un día llegó tanta gente y el Señor empezó a predicar. Y el Señor empezó a predicar. Y el Señor y no se fijó que se pasó el tiempo, porque los cultos del Señor no duraban 1:30, como aquí en la familia de Dios. Porque aquí a media vez yo me paso el tiempo, empiezan todos como que son aquellos muñequitos que ponen hacia adelante, a ver el reloj. No, el Señor Jesús predicaba 2 horas, 3 horas, 5 horas. Un día se dio cuenta que ya estaba oscuro.
Y llegó uno de los discípulos y le dijo: Señor, le dijo, ¿que no te das cuenta la cantidad de gente que vino a escucharte? Y ya es de noche. ¿Por qué no los mandas por las aldeas y que vayan y compren algo de comer? Y el Señor Jesús dijo: voy a probar la fe de estos. Y voy a probar tanto al bocón como al calladito. Voy a probar al que le gusta estar al frente como al que le gusta estar atrás. Voy a probar a todos los 12. No es necesario, dijo él. Vayan ustedes y miren cómo consiguen para darles de comer. Y vino el que tiene la mente de contador, ¿verdad? Porque entre los diáconos, entre los ancianos, entre los hermanos de la iglesia, hay de todo tipo de gente. Siempre está el primero que dice: no se puede. Mire que vamos a ir a comprar este edificio para poner una iglesia más grande. No se puede. Mire que hay que cambiar la alfombra. No se puede. Entonces pintemos. No se puede. Vengamos más temprano, pues tengamos otro culto. No, tampoco. Y que siempre hay uno que dice que no se puede. Es como en las familias. ¿Sí o no? Es como en las familias. El papá dice: bueno, hoy es domingo, acabamos de terminar la iglesia, vamos a comer algo. ¡Ay, a comer! ¿Es cierto o no es cierto? Siempre hay uno de los 5 o 6 de la familia que no quiere ir a comer. Y yo, para mortificar a mis hijos, ¿verdad? Y vamos a ir a comer al torito, les digo. ¡Ay, el torito otra vez! Bueno, ¿y quién paga? Les digo yo. Ya se quedan callados, ¿verdad? Cuando vos pagues, vamos donde vos querrás, les digo yo, ¿verdad? De mí el Señor Jesús y les digo, pero vino otro y les dijo: si solo 200 denarios tenemos. ¿Y qué significaban 200 denarios? Significaba que una persona ganaba por salario diario 1 denario. Iban a gastarlo aproximadamente lo de 7 o lo de 8 meses. No, dijo. Tanto que nos ha costado reunirlo. Y para dárselo a esto que solamente van a venir a tragar y después ya no se aparecen y después se van a otra iglesia. No, porque yo tengo diáconos de esos. Hermano, ¿y qué le parece si damos? No, pastor, un montón de gente gorrona que va a aparecer ese día. Mire, ese día aparecen los que nunca vienen cuando regalamos comida. Y es cierto, ¿verdad? Pero, entonces vino, y luego viene Felipe y le dice: no, Señor, estás bien equivocado, le dijo. Agarra a esta gente, le dijo, y mejor mandarlos a sus casas y que cada uno se las arregle. Pero Andrés no. Andrés dijo: bueno, él dijo que le diéramos de comer. Y yo voy a poner al alcance de él lo que yo pueda conseguir. Al final de cuentas, dijo Pedro, cualquier cosa por insignificante que sea en esta vida en las manos de él, se va a volver grande. Y salió a buscar, y fíjese qué interesante, lo que encontró fue a un niño. Y el bichito quizás iba vendiendo, ¿verdad? Vaya los panes y los peces, vaya los panes y los peces. ¿Cuál los panes y los peces? Vete para acá. Y se lo llevó. Y le dijo: ¿a quién encontré este niño? Le dijo: con 5 panes de cebada y 2 pececillos, le dijo. Así es que le dijo: yo ya cumplí, el resto te lo dejo a vos. Ahí ven, le dijo. Y se fue el Andrés. Vivo el Andrés. Y vino el Señor Jesús y dijo: este es fregado. ¿Por qué razón? Porque este sabe que gana poco, pero él quiere comprar una gran casa. Está soñando con una casa de 4 habitaciones, 5 habitaciones. Y para torcerme el brazo, dice el Señor, paga sus diezmos, no falla. Este cree. Cuando Andrés le lleva ese niño apenas con 5 panes y 2 peces, lo que le estaba diciendo al Señor Jesús era: hoy demostrá quién sos. Yo ya hice mi trabajo. Vos sabés que en esta sociedad de predicar el evangelio, en esta sociedad de hacer milagros, en esta sociedad de donde estamos vos y yo juntos para mostrar tu glorioso nombre, yo tengo que hacer una parte de mi trabajo y vos tenés que hacer la tuya. Yo pongo mi parte humana y vos echate los milagros, le dijo. Yo, Señor, voy a salir a trabajar todos los días.
A mí me toca estar a las 8 de la mañana en mi trabajo, yo voy a estar faltando 15 para las 8, porque eso dice el predicador. El predicador que vos has puesto ahí, eso dice él, que si yo cumplo con el patrón, tú vas a cumplir conmigo. Y yo no voy a refunfuñarle a ese patrón, yo voy a esperar, yo voy a cumplir. Tú has dicho a través de tu palabra, y ese predicador lo ha dicho varias veces, que tenemos que someternos a las autoridades superiores. Y para mí, sobre mi cabeza como autoridad está este patrón, está este supervisor, está este mayordomo, está este jefe. Así es que yo voy a cumplir, yo voy a poner mi parte humana. El milagro te lo dejo a ti. Yo tengo problemas con esta esposa, es bien refunfuñona, esta esposa no obedece, no se somete, anda ahí siempre con las comadres. Para ella primero está su papá, primero está su mamá, primero están los hijos, y a mí me ha dejado en segundo o tercer plano. Se le ha olvidado lo que tu palabra dice, pero yo entiendo lo que tu palabra dice, y tú dices que yo tengo que tratar a esta mujer como vaso más frágil. Entonces, por obediencia a ti, yo voy a hacer mi parte humana. Me voy a someter a ti, Señor, y voy a tratar a esta mujer como a vaso más frágil. A partir de hoy, Señor, haga lo que haga ella. No le voy a gritar, no la voy a regañar. Entiendo que no es mi hija, es mi esposa. Tengo que tratarla como que si tu misma presencia estuviera en ella. Tengo que tratarla con celo, tengo que tratarla con cuidado. La voy a proteger. Voy a hacer de caso que te estoy cuidando a ti. Yo hago mi parte humana y tú haz el gran milagro. ¿Qué fue lo que sucedió? Un insignificante niño, cosas pequeñas como pececitos y pancitos. Yo no sé si esos panes quizás ya estaban caducados, quizás los peces andaban hasta nacidos, hasta con mal olor. Pero Andrés dijo, vos nos dijiste que consiguiéramos algo, aquí está. Lo que pude conseguir te traje. Lo que tengo te doy. Así como aquella mujer no dio de lo que le sobraba, dijo el Señor Jesús, sino que dio todo lo que tenía. Y todo lo que ella tenía, aunque era poco para el mundo, era todo para ella. Eran 2 blancas nada más. ¿Y qué dijo el Señor? A causa de su obediencia y a causa de su fe y a causa de que dio todo lo que tenía, esta mujer salió más aprobada que el montón de ricos que dio de lo que le sobraba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Hacia dónde usted quiere escalar, hermano? ¿A dónde usted quiere llegar? Sean labores, sea trabajo, sean negocios, sea matrimonio, sea familia, sean hijos, sea relación personal con Dios, sea relación personal con otros. ¿A dónde quiere llegar usted? Bueno, hermano, usted tiene que entender que tenga lo que tenga, lo tiene que poner en las manos de Cristo. Y Cristo va a hacer grandes maravillas. Recuerde esto, hermano. Ese niño llegó con unos pancitos y con unos pececillos, y la Biblia reporta que el Señor Jesús le dio a comer en ese momento a más de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres, sin contar a los niños y sin contar a los gorrones. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no es lo grande del regalo lo que cuenta, sino que lo que cuenta es lo grande que es aquel Dios a quien se le dedica. ¿A quién le está dedicando usted su vida? ¿A quién le está dedicando usted su labor? ¿A quién le está dedicando usted su trabajo? ¿A quién le está dedicando usted su negocio? ¿A quién le está dedicando usted su matrimonio? ¿A quién le está dedicando usted sus hijos? ¿A quién le está dedicando usted cada día? ¿A quién le dedica usted su salud o su enfermedad? Lo que sea, hermano. ¿A quién le dedica usted esa buena relación que tiene con su mujer o que tiene con su marido? ¿O esa mala relación que tiene con su mujer o que tiene con su marido? ¿A quién, hermano? El mismo apóstol Pedro, el hermano mayor de Andrés, dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Usted quiere la verdadera solución a su vida, hermano. Usted tiene que apasionarse como Andrés lo hizo, de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus cualidades. No era un hombre que estaba al frente, no era un hombre que brillaba por sí mismo, era un hombre que estaba siempre atrás, un hombre que estaba en el anonimato. La palabra dice que la Biblia, la mayoría de las veces, no menciona el nombre de Andrés cuando habla del grupo de los apóstoles. Pero eso no quiere decir que Dios no hizo grandes cosas a través de él. ¿Por qué razón? Le dio de comer a más de 5,000 hombres ese día, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Qué más hizo Andrés? Llevó a su hermano Simón Pedro. Y un día, llamado el día de Pentecostés, ¿cuántos se pararon ese día? ¿Cuántos se convirtieron, quiero decir, ese día? Más de 3,000 personas se convirtieron.
Pedro era el predicador de las multitudes. Andrés era el predicador de uno a uno, uno a uno, uno a uno. Pero todos los galardones que ganó Pedro también contaban para Andrés, porque Andrés alcanzó a esa alma para Jesucristo. ¿Quién llevó a Pedro a los pies de Cristo? Fue Andrés. Por tanto, cualquier cosa que Andrés hiciera en el evangelio, hay algunos créditos, hay algunos réditos, hay algunos puntos que son a favor de Andrés también. Dice amén, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor trabaja a través de cualquiera que quiera trabajar para Él. En el capítulo 12 del libro de Juan, si usted lo busca, usted se va a dar cuenta que llegaron unos griegos y querían hablar. Fíjese lo importante que era Andrés. Estos griegos querían hablar con Jesús, pero al primero que encontraron fue a Felipe y le dijeron: Señor, le dijeron, queremos hablar con Jesús. Y Felipe dijo: yo no sé cómo es el protocolo, yo no sé cómo. Fíjese hasta dónde era la relación de Andrés con Jesús. Y vino y le dijo: hey, Andrés, ahí hay unos cuates que buscan al Señor, le dijo, y vienen desde Grecia. Y fue Andrés. Fíjese que Andrés fue el que presentó a Simón Pedro con Jesucristo. Andrés fue el que llevó al niño de los panes y de los peces con Jesucristo. Andrés fue el que llevó a estos griegos a presentarlos con Jesucristo. Andrés, después del día de Pentecostés, la Biblia no lo vuelve a mencionar, pero él tuvo una participación efectiva en el evangelio. Andrés no escribió ni un evangelio, ni uno de los libros de la Biblia fue escrito por Andrés. Escribió Juan, escribió Pablo, escribieron todos los que usted sabe, pero Andrés no escribió ni uno de los libros. Pero con todo, hermano, Andrés hizo cosas grandes a través de cosas pequeñas. ¿Por qué razón? Porque confió en el grandioso poder de nuestro Señor Jesucristo. Eso hace la diferencia, hermano. Usted no necesita estar al frente para hacer grandes cosas para Cristo. Solamente tiene que desear hacerlas, dejarse usar, ponerse en las manos del Señor, ponerse a las órdenes de Jesucristo, y Jesucristo lo va a usar. Dice amén, hermano. Eusebio, que es un gran historiador, cuenta que Andrés viajó hacia el norte de Europa, y por eso es que Andrés se convirtió en el santo patrono de los rusos y de los escoceses. Y un día tuvo la oportunidad de evangelizar a la esposa de uno de los grandes gobernadores provinciales de Grecia, y la ganó para Cristo. Entonces, cuando el esposo, el gobernador, se dio cuenta, le dijo a la mujer: renuncia a tu fe o crucifico a Andrés, le dijo. Y la mujer no quiso renunciar a su fe, y Andrés la apoyó a que se mantuviera firme en la fe que había puesto, en su nueva fe en Jesucristo. El gobernador, molesto y enojado, un día que Andrés andaba por Acaya, cerca de Atenas, una ciudad de Grecia, le echó mano y lo metió a la cárcel y lo crucificó. Y para hacer más larga la tortura, no le clavó ni las manos ni los pies, sino que lo ató con un lazo a una cruz en forma de X. Se tardó un poco más de 2 días para morir Andrés, pero en lo que él moría, y todas las personas que pasaban cerca de él, los animaba a que buscaran a Jesucristo y se convirtieran a esa nueva fe, y los animaba a que alcanzaran la salvación a través del nombre de Cristo. Así murió Andrés, hermanos, después de servirle al Señor con toda la sangre, con toda la pasión, con toda la moral. Andrés fue un individuo que alcanzó a muchas personas, no a miles de personas, pero a las personas que alcanzó es porque se pudo acercar a ellas. ¿Y qué fue lo que esta gente, por qué esta gente fue impactada por Andrés? No fue por su elocuencia, sino que por su moral, por su estilo de vivir esta vida, hermanos. Y no importa si ahora estamos hablando de 2000 y pico de años después. La misma responsabilidad que tuvo Andrés de vivir una vida cristiana es la misma responsabilidad que tenemos nosotros de vivir la vida en Cristo en estos días.
porque es a través de una identificación. Cuando la gente ve a Cristo en la vida del cristiano, es que la gente quiere hacer cambios y dice, vale la pena ser cristiano, porque yo veo que esa persona no dice malas palabras, esa persona no miente, esa persona no grita, esa persona no roba, esa persona vive una vida diferente. Y Dios se sirvió, es cierto, se sirvió a través de la vida de Pedro, quien hizo cosas, fue un estruendo su vida. Pedro hizo cosas explosivas, Pedro hizo cosas expansivas, Pedro hizo cosas magníficas para el Señor Jesús. Pero también se sirvió a través de la vida de Andrés. ¿Por qué razón? Porque Andrés pudo ver que cualquier cosa, por insignificante que sea, cuando cae en las manos poderosas de Dios, se puede volver algo grande. Grande como Dios, grandioso como nuestro Señor Jesucristo. Y por eso yo quiero terminar leyéndole 1 Corintios 1, del 27 en adelante. Vaya a 1 Corintios 1, hermano, del 27 en adelante. Primera de Corintios 1, del 27 en adelante. ¿Lo tiene, iglesia? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si alguien no se jactaba por lo que hacía, era Andrés. Pero hasta el día de hoy no hay púlpito, no hay iglesia, no hay predicador que no hable de las maravillas que Cristo hizo a través del apóstol Andrés. Dice amén, hermano. Todos tenemos una oportunidad de servirle al Señor Jesús. Solamente se necesita que usted y yo lo querramos hacer. Dice amén, iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias por tu gran amor. Gracias, Padre, porque podemos ver las maravillas que tú hiciste a través de estos hombres tan diferentes los unos entre los otros. Pedro era tan diferente a Andrés. Andrés muy diferente a Jacobo. Jacobo muy diferente a Juan. Juan muy diferente a Felipe. Y cada uno de estos hombres diferentes. Aún escogiste a un subversivo y traidor a la vez. Porque tú creías que si él hubiera querido, hubiera podido cambiar. Pero te oramos, Señor, para que en esta hora ninguno de nosotros pretende ser como Pedro. Tú nos guardes de querer ser como Andrés. Nunca me voy a comparar a ser como uno de tus grandes apóstoles, Señor. Pero una cosa sí sé, que el mismo Dios que mandó a su Espíritu Santo para usar a Pedro, a Andrés y a todos estos hombres, es el mismo Dios que puede mandar a su Espíritu Santo para usarnos a nosotros. Mira, oh Dios, la necesidad que hay de predicar el Evangelio. Pero la gente no va a creer si no ve que nuestros matrimonios, que nuestras familias, que nuestras vidas son transformadas. Cualquiera puede ser un adúltero, pero el cristiano no. Cualquiera puede ser un ladrón, pero el cristiano no. Cualquiera puede ser un homosexual o una lesbiana, pero el cristiano no. Cualquiera puede ser un infanticida, pero el cristiano no. Cualquiera puede ser cualquiera de esas cosas, pero el cristiano no. Porque el cristiano da ejemplo de vivir una vida santificada para tu glorioso nombre. Así es que, Señor, te oramos, Padre, porque esta predicación haya llegado al corazón de tu iglesia. Y también te oramos, Señor, para que esta predicación llegue al corazón de alguien que no te conoce. Mientras la iglesia ora, quizás hay alguien aquí que dice, yo quiero vivir una vida diferente. Yo quiero vivir una vida como la de estos hombres, como la de Pedro, como la de Andrés. Yo ya probé ser un pescador, yo ya probé ser un carpintero, yo ya probé ser un oficinista, yo ya probé ser un hombre de negocios. Quiero comenzar a servirle a este Señor Jesús. Porque mi amigo, déjame decirte una cosa. El mismo Jesús
que usó a Pedro, a Andrés y a todos estos apóstoles, y aún el mismo Dios que usó a Moisés, a Josué y a todos estos grandes hombres, es el mismo Dios que te puede usar a ti y que te quiere usar a ti. Solo todo depende que tú lo quieras también. Así es que habrá alguien que dice, yo quiero cambiar mi vida, entonces yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador personal. Levante su mano allí donde está. Levanta tu mano en señal de que recibes a Jesús como tu Salvador personal. ¿Lo quieres hacer? ¿Lo quieres hacer? Andrés reconoció al Señor y por eso aceptó el llamado. ¿Habrá alguien entonces que quiera aceptar a ese Jesús? ¿Que quiera aceptar el llamado de Jesús? ¿Habrá alguien? ¿No? Bueno, ahora yo le quiero hablar a la iglesia. Hermanos, dejen de orar un momento y véanme a mí. Hermano, como usted es, Dios lo quiere usar. Pero tal vez Dios no lo quiere usar con lo que usted hace. Una cosa es lo que usted es, otra cosa es lo que usted hace. Y tal vez lo que usted hace no le agrada a Dios. Pues entonces decida por dejar de hacer lo malo que hace y comience a hacer lo bueno que tiene que hacer para la gloria de Dios y para bendición suya, hermano. No es fácil, pero va a llegar el día de la recompensa. Y todos ese día vamos a recibir de acuerdo a cómo hayamos obedecido y de acuerdo a cómo hayamos cambiado para la gloria de Dios. Así es que, hermano, si usted quiere que yo ore por usted, póngase de pie ahí donde está. Yo quiero orar por usted. Si usted quiere un cambio en su vida, yo quiero orar por usted. Porque Cristo lo necesita, hermano, aunque usted no lo crea. Y nunca diga soy demasiada poca cosa. ¿Ya vio? Si Cristo se sirvió a través de un pez y de un pan, no se va a servir a través de usted, que es imagen y semejanza de Dios. Padre, te damos gracias pues, Señor, por este momento. Y te damos gracias, Padre, por estos hermanos que humildemente se han puesto de pie. Hoy te pedimos, Señor, que nos uses a todos. Yo aún sé que soy sensible y tengo que estar propenso a cambiar para mejor, para tu gloria y para alcanzar al que no te conoce. Así que, Señor, úsanos a todos los que estamos aquí. Algunos somos como Pedro, otros somos como Andrés, otros como Moisés, otros como Juan, pero ninguno quiere ser como Judas Iscariote, Señor, por favor. Así es que, Padre, como somos y lo que tenemos, te damos, Señor. Y como bien dijera Spurgeon alguna vez, vengo a tus pies y no traigo nada en mis manos, pero con todo mi corazón me aferro a tu cruz. Y eso es lo que hacemos hoy, Señor, aferrarnos a tu cruz, para que cuando lleguemos allá, tú nos digas, bien, buen siervo y fiel. Y ayúdanos, Señor, y úsanos para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, estamos despedidos. Que Dios le bendiga. No se vaya sin saludar al que está al lado suyo. Y recuerde, el domingo traiga un invitado, traiga un amigo, traiga familia. Recuerde, haga el trabajo de Andrés. 1 más 1 ya es multitud. Y con Jesús lo somos todos. Así es que, hermano, y hoy los diáconos y los ancianos se quedan conmigo a reunirse aquí en el salón enfrente de la oficina de la hermana Ruth.